Hoy recibimos a un docente que no se limita a enseñar, sino a transformar la vida de los alumnos. Director académico de la Fundación CEU Núñez de Balboa, catedrático en Ingeniería por el CEU San Pablo y por UDIMA. Conferenciante en TED Talks. Un docente capaz de convertir la ciencia en emoción, la educación en impacto real. Un profesional que combina innovación, datos y humanidad para seguir demostrando que la excelencia y el esfuerzo siguen importando. Dijo que la subida de un salario solamente dura como máximo 3 meses. A partir de los 3 meses ya te has olvidado y eso ya no te motiva. El salario emocional es un salario de tener ganas de ir a trabajar porque el trabajo te divierte, porque tienes el mejor ambiente y porque tienes la mejor motivación. Nosotros formamos unos investigadores fantásticos y cuando esos investigadores leen su tesis doctoral, se hacen doctores y pueden empezar ya a hacer investigación, se encuentran que en España no hay trabajo para todos los investigadores que formamos. Consecuencia, todos estos investigadores se nos van al extranjero. Si en un ciclópeo sector público, donde todo el mundo quiere entrar, es que la estabilidad laboral de unos cuantos hace que otros cobren muy poquito, porque eso hay que pagarlo. No hay equilibrio, ahora mismo no hay equilibrio. ¿Quién está pagando ese sector público? Pues fundamentalmente los trabajadores. Hoy estamos, como veis, en un espacio distinto. Hoy tenemos a una persona que admiro con profundidad. Tengo el honor de tenerle aquí. Ya había recibido una ponencia suya hace varios años. Y es una persona pues, de las que más sabe, ¿no? De nuevo volvemos al mundo académico, al mundo científico, a esas personas que yo siempre digo que están un poquito infravaloradas en el momento de hoy. Lo cual, bueno, antes ya hemos tenido una buena conversación acerca de este tema, ¿no? No me enrollo más, os doy pie a Ricardo Díaz Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. Placer. Es un honor tenerte aquí, ¿eh? Un placer para mí. En este espacio, joder. Un placer para mí. ¿Tienes ganas de hablar un poquito de todo o qué? Sí. Siempre, pero bueno, fíjate, lo que acabas de comentar sobre los académicos, es verdad que a lo mejor están no tan bien vistos como deberían, pero esto es una cuestión también de qué es lo que tú aportas realmente a la sociedad. Entonces, yo sí que creo que la academia tiene que dar un paso adelante, estar más comprometida con la sociedad y poner sobre la mesa cuestiones que se aportan de verdad a la sociedad desde la gente que está en la academia, que está en la universidad. Claro. Pero si no somos capaces de hacerlo por una parte y por otra parte la sociedad tampoco lo percibe. Vale, ¿y dónde está el punto? ¿En que no lo percibe o que no llega realmente? Son las dos cosas. Son las dos partes, ¿no? Sí, por supuesto. Es que el que piense que es que el académico es todo virtud está equivocadísimo. No, Claro. no, ni mucho menos. Bueno, vais a ver que Ricardo, más allá de todo el conocimiento que tiene una muy buena capacidad comunicativa. O sea, si os interesa la comunicación, os admiro a que le miréis porque, bueno, antes hemos estado un rato hablando, la charla también, y es que modula la voz, todos los elementos de comunicación, pues bueno, por eso es docente, ¿no? Quería decir que precisamente tú hablas de la comunicación, es que un buen docente tiene que ser un buen comunicador. Si no hay comunicación, es imposible la docencia. Pero es más, además de ser esa parte, digamos, como tú decías, de modular la voz y todas estas cuestiones, lo importante, y sin eso no hay docencia, es tocar el corazón de la gente. Es decir, si tú vas a pensar en por qué te acuerdas de un profesor, por qué un profesor fue mejor o fue peor, es porque te tocó una parte emotiva. Totalmente. Si no, no. Es decir, tú puedes acordarte de los conocimientos adquiridos, pero no de la persona que te lo enseñó. Y con esto te puedo decir, no hay mejor profesor técnicamente que el ChatGPT. Es que no lo hay. Es decir, te repite continuamente, no se cansa, 24 horas, te lo dice de una forma, te lo dice de otra. Va a buscar siempre la manera de que te enteres. Pero la parte emotiva, esa jamás te la puede dar. Y de ahí la importancia de lo que es realmente un profesor. Es que un profesor, alguien que se ocupa de la docencia, tiene que ir mucho más allá, no solamente de dominar su materia, que por supuesto se le supone, no solo de saberla comunicar bien, que por supuesto también, sino de saber tocar esa emotividad del alumno para que no se te duerman, ¿vale?, en clase, para que no pierdan el hilo. Y luego una cuestión fundamental. Y esto sí que creo que es ya pasar de profesor a maestro, que es el culmen.
Y eso es justamente aquel que es capaz de preocuparse verdaderamente por su estudiante, por su discípulo, por su alumno. Esto es fundamental, y me refiero en lo personal, que seas capaz de acercarte y preguntar y saber, porque saber de él y ayudarlo. Es que esto es muy importante, porque nos creemos que la gente va a la universidad a cultivar el espíritu. Esto es lo que muchos académicos deben pensarse, pero no. La gente quiere también una practicidad. Cercanía también, ¿no? Sí, y sobre todo, oiga, yo vengo aquí porque luego quiero mejorar mis expectativas laborales. Entonces, tú tienes que preocuparte, si eres un maestro de verdad, hasta ese extremo, de preocuparte, oye, ¿qué quieres hacer ahora que ya estás terminando? ¿Cómo? O sea, es esa cercanía, claro, si no hay cercanía es imposible, pero esa preocupación que va más allá de solamente darle unos contenidos y se acabó. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la educación. Es fundamental. El mérito, desde luego, del esfuerzo tiene que ser del estudiante, el esfuerzo, pero también del profesor. Y entender que el éxito o el fracaso de un estudiante es el éxito o el fracaso de todos los profesores, efectivamente. Y hasta que no se entienda esto, no llegamos. Y fíjate, que yo no soy sospechoso de muchas cosas, es decir, hay que exigir mucho, pero también te digo, un suspenso no es eterno, ¿vale? Y hay que hacer entender, no has llegado, no te tengo que regalar nada, si te regalo algo te hago el peor de los favores, claro. Te tengo que exigir y animar a que llegues a esa cota, y eso es lo importante. ¿No crees que es un tema también de que en la sociedad de hoy se intenta imponer que todos somos iguales? Hombre, todos tenemos que tener una igualdad de derechos, lógicamente, pero no todos somos iguales, no todo el mundo tiene las mismas capacidades, no todo el mundo es capaz de esforzarse igual, claro. Hay gente que cae mucho más en tentaciones de pereza, ¿verdad? Sí. Y el mérito al final consiste precisamente en una combinación de esfuerzo y constancia. Claro. Y eso tiene que tener su premio, pero lógicamente no regalando. ¿Vale? Estamos en una sociedad en que efectivamente el igualitarismo parece que se impone, y entonces como todos tenemos que ser iguales, pues da igual sacar un 10 que un 0, te voy a aprobar porque parece que hay que aprobar a todo el mundo, ¿no? Y eso lo que realmente hace es desmotivar al que realmente quiere ser excelente. Claro, eso es, y así no vamos a ningún sitio, así ninguna sociedad puede progresar. Totalmente, es como un atajo, ¿no? Pero no es un atajo, es tirarse un pozo. Claro. Es tirarse un pozo. Es que lo que tú crees que es un atajo en realidad es un suicidio. Es un suicidio, claro. Es un suicidio. Pero también estás enseñando a no me tengo que esforzar porque me lo regalan. Porque... Pero vamos a ver, ¿alguien se pondría en manos de un médico que le han regalado la carrera? Entonces, ¿por qué hacemos de menos a otras titulaciones? Claro. No hay que hacerlas de menos. Es decir, todas las titulaciones, todos los estudios son importantes y todas las capacidades son importantes. Lo que sí que hay que saber es poner a cada estudiante allí donde es capaz de desarrollar mejor su talento, sus virtudes, y que lógicamente nadie caiga en un fallo de autoestima. Porque eso al final es el punto también para sacar a alguien de donde ha caído. La autoestima, ¿no? La autoestima es fundamental. Con la autoestima tiene mucha relación, uno de los temas que abordas en una charla TED por Udima, creo que sí, es, ¿no? En la que hablas del salario emocional, ¿no? Fundamental. Hablas de que hay algo más, muchas veces se tiende solo a pensar en lo económico, solo quiero, cuando negocio, oye, quiero más salario económico, pero que realmente lo emocional también tiene un impacto grandísimo. Decía Ricardo, que me acuerdo perfectamente que dijo que la subida de un salario solamente dura como máximo 3 meses. Sí. A partir de los 3 meses ya te has olvidado y eso ya no te motiva. ¿Por qué? Pues ya está amortizado, ya va de suyo. Claro. Sin embargo, el salario emocional es un salario de tener ganas de ir a trabajar porque el trabajo te divierte, porque tienes el mejor ambiente y porque tienes la mejor motivación. Eso es importantísimo. En mi caso yo puedo decir que sí he despreciado algún trabajo que me pagaban incluso casi el doble. Y lo digo sinceramente, por apego, por afecto real a una institución. Vale. A una institución por el ambiente que he tenido, por lo que me han dado. No sabría explicar exactamente el porqué,
porque eso seguramente que lo saben muy bien los que están en la parte de psicología de recursos psicología, humanos, sí. pero te aseguro que eso es como una madre, que a lo mejor en un momento determinado puede ser madrastra, Ajá. pero que amas porque es tu madre y al final estás a gusto, es tu sitio. ¿Y cómo puedes conseguir? Porque mira, hay mucho debate también muchas veces hoy en día bueno, hay muchos discursos, tú tienes que ser tu propio jefe, tienes que autolevantarte, tienes que tal. Entonces, o sea, el salario emocional, ¿qué impacto tiene en la gente realmente? No es tan importante y tienes que ser tú propio mismo el que se levanta. Hay una parte muy importante precisamente que tiene que salir de ti. Vale. Te voy a contar. Puedes ver futbolistas de éxito que tienen todo, tienen juventud, tienen muchísimo dinero, tienen todo a su alcance y realmente lo ves con malos gestos, con malas caras e infelices. Y yo te puedo decir que voy todos los días a desayunar a un bar y voy fundamentalmente por la alegría de entrar en ese bar y ver a las personas que están detrás de la barra que no pueden cobrar demasiado dinero. Alguno de ellos es estudiante también y está sacándose un dinerito porque va por la tarde a clase y tal, y los ves alegres, contentos, ninguna mala cara, todo es alegría. Hombre, contrasta, ¿no? ¿Dónde está la diferencia? Probablemente en lo que sale de dentro. Y salir de dentro quiere decir que todas las mañanas te tienes que levantar con agradecimiento por estar vivo y por disfrutar de un día más y por ir a por ello, o sea, con ganas y con alegría. Yo creo que eso es fundamental. Sale mucho de dentro, Sí. pero eso también hay que trabajarlo. Y muchas veces trabajarlo es complicado, no es fácil. Te quiero decir, hay días que no tienes ganas, hay muchos días que estás jorobado, pero lo importante muchas veces es plantarte con una sonrisa ante el espejo, aunque no tengas ganas de sonreír. Claro. Pero parece una chorrada, pero el esfuerzo de me tengo que poner, oye, olvídate de tristeza, si hay que tirar para adelante, eso es fundamental. Es muy importante, ¿no? Totalmente. Es lo que te mantiene vivo, ¿no? Sí. Con Sí. ganas de vivir. Estar enamorado de tu vida, estar enamorado de la vida, no de ti, de vivir. Eso Ya, es porque al lo final somos seres emocionales, ¿no? O sea, Totalmente. Por eso el salario económico tampoco te puede durar tanto esa ilusión, ¿no? O sea, al final... No, el salario económico, a ver, el salario económico es absolutamente necesario. O sea, esto no, que nadie se piense que no, bueno, hay que... No, vamos a ver, es fundamental. Si tú estás mal pagado, pues va a ser muy difícil que continúes en esa empresa. Eso es evidente. supuesto. Porque no deja de ser un maltrato, que también viene a lo emocional. ¿Correcto? Bien. Entonces, a partir de que uno tiene un salario digno, muchas veces ya no es que te compensen que te vayan a poner una tabla salarial más alta. Vale. Es que te tengan en consideración, es que cuenten contigo, es que te sientas realizado e importante en esa institución. Claro. Esa es la historia. También influye mucho el reconocimiento, ¿crees? Sí, claro. En la autoestima de una persona. Vamos a ver, el reconocimiento es importante y te hace sentirte bien. Lo que ocurre es que no puedes pretender que te reconozcan quienes a lo mejor no se reconocen ni a sí mismos, ¿vale? Entonces, tampoco te puede afectar que haya una parte que no te vaya a reconocer, es que además es imposible, o sea, no puedes estar bien a todo el mundo, ¿vale? Y hay un pecado nacional que está extendidísimo y que se llama envidia, ¿vale? Y dicen que en España, vamos, somos prácticamente la élite, ¿no? en este pecado. Entonces, mira, uno tiene que sentirse bien consigo mismo y si hay gente que no te quiere, pues oye, quédate con los que te quieren. Y yo que soy creyente, pues reza por los que tienen esos problemas para que los superen. ¿Has tenido algún momento, Ricardo, en el que has sentido una falta de todo esto que hablábamos, de Sí. motivación? Quizá, no sé si era por el salario emocional o parte No. tuya por tu vida de... Quiero saber si lo has tenido, cómo te has sentido en esa etapa y también cómo has lidiado con ella, ¿no? Porque Ricardo es catedrático en el CEU, catedrático en UDIMA, ha logrado, probablemente en el mundo de la docencia, no voy a decir el número uno, pero ha logrado llegar a lo más alto, a lo que cualquier persona docente seguramente aspire, ¿no? Sin embargo, efectivamente, pues idealizamos el mundo, pero Sí, también pero hay momentos. Sí, Entonces, háblanos un poco de eso. Tienes tropiezos, unas veces por errores propios, es Ajá. evidente, y otros pues, por lo que estábamos comentando antes, pues porque hay un ambiente tóxico que en un momento determinado pues
digamos que hay como una conspiración, ¿no? Claro. Que entonces entra todo contra uno y tal. Eso es muy eso yo creo que todo el mundo se ha sentido alguna vez incomprendido, solo. Sí. Bien, en ese momento uno tiene también que hacerse fuerte. El que es creyente, yo creo que en eso llevamos ventaja, Vale. ¿vale? Eso lo digo porque lo soy, porque a lo mejor si no lo fuera pues me costaría mucho más, pero el que es creyente dice, mira, esto es providencia divina, por algo será y tengo que seguir adelante y tengo que tirar adelante y esa fortaleza que tiene que salir de uno, Sí. se basa, yo creo, y lo digo con sinceridad, por lo menos en mi caso, siempre del cariño que tienes por otras personas. Vale. Y cuando digo esto, está muy claro, es decir, yo tengo que sacar adelante a mi familia. Ajá. El cariño que sientes por tu mujer, por tus hijos, por hermanos, por padres, muchas veces te hace remontar y seguir tirando hacia adelante. O sea, hay que basarse en cuestiones positivas. El amor a los demás es fundamental. Es muy, muy duro decir que como eres cristiano, como eres católico, tienes que querer a quien te hace el mal. Claro. Eso es muy complicado, yo lo reconozco, es muy complicado, pero por lo menos intentar no odiarlo y sobre todo pedir a Dios que no sigan por esa senda, que mejoren y que todo se alivie. Pero de verdad, en serio, todo el mundo tiene en algún momento de su vida un tropiezo o dos o tres, y sí. lo importante es no quedarse en el tropiezo, sino saber remontarse. Y eso creo que hay mucha gente que lo tiene claro. El triunfo de las personas, el éxito de las personas no es llegar a logros que a lo mejor están como muy estandarizados, ser campeón de Europa, cosas de estas. No, yo creo que el éxito consiste en ser feliz y que cuando tienes un tropiezo seas capaz de emocionalmente superarlo y seguir hacia adelante. Muy buena reflexión, ¿no? Creo que la has dejado, es que la has dejado. Hay momentos Esa experiencia que... propia, quiero decir. No, claro. Sí. Pues esto me llama mucho la atención también con todo lo que hablas de la prevención de riesgos laborales. Sí. ¿Vale? O sea, como veis, Ricardo toca patas de todo tipo y en todo, bueno, pues profundiza, ¿no? Eso me parece un gran reto. Entonces, háblanos un poco de esta siniestralidad, de cómo podéis prevenir esta siniestralidad. Te cuento un poco. Cuéntanos esta investigación. ¿Cómo empezó? Sí. Vamos a ver. A mí se me ocurrió en un momento determinado, yo no soy del área de sociales, Claro. lógicamente, y la prevención de riesgos laborales tiene mucho que ver con partes técnicas, de luego, pues una cadena es totalmente transversal, es verdad que ahí hay muchos profesionales involucrados, pero a mí se me ocurrió desde el punto de vista del diseño industrial. Cuando tú trabajas haciendo diseño industrial, como en mi tesis doctoral, que trabajaba haciendo diseño industrial de biotanques, de bioreactores, bueno, nosotros lo que hacíamos era tomar una serie de datos de un banco de pruebas donde subías la viscosidad del fluido, la bajaba, metías más gas, ponías un sólido más grande, más pequeño, jugabas con las densidades de los sólidos, con la viscosidad del fluido, en fin, jugabas con muchos parámetros y metías diferentes presiones, diferentes velocidades, y con todo esto tú sacabas una matriz de datos. Con esa matriz de datos las organizabas, estandarizabas los índices y al final lo que te sacaba era una ecuación, lo que ahora se llaman algoritmos, ¿vale? Bueno, pues una ecuación, un modelo, ¿vale? Estadístico que predecía cómo se iba a comportar un biotanque a escala industrial cuando metes más presión o cuando bajas la presión o cuando haces una cosa o cuando haces otra. Entonces, se me ocurrió que, oye, pero si en prevención de riesgos laborales nosotros tenemos la base Delta del Ministerio de Trabajo y tenemos todos los datos desde hace más de 15 años de los accidentes laborales en España, oye, ¿por qué no cogemos todos esos datos y aplicamos toda la teoría del diseño industrial para sacar ecuaciones de diseño en cada una de esas... en cada uno de esos, porque claro, aquí hay que decirlo todo, de esos ámbitos laborales, porque no es lo mismo trabajar en una funeraria que trabajar, por ejemplo, en una siderurgia o que trabajar en una empresa de seguros. Tienen accidentes diferentes y tienen siniestralidad distinta. Entonces, particularizando para cada una, sacabas una ecuación y esa ecuación de diseño nos servía a nosotros para acercarnos a los empresarios o a las mutuas, ¿vale? Y decirle, mira, le voy a decir el retrato robot del accidentado en esta empresa concreto, que tengo los datos de la empresa, alimento la ecuación y me va a decir la edad, los cursos que ha realizado de PRL o la ausencia de cursos, la experiencia laboral, muchísimas cosas
del tipo que tiene más probabilidades de accidentarse en cada una de esos ámbitos. Igual que le voy a decir al empresario cuánto se va a gastar usted cada año de promedio, en torno a un 80% de posibilidad de que sea así, ¿vale? Todos los años en siniestros laborales. Es decir, era una manera de anticiparte. Y como además conocías todos esos índices, podías establecer qué índices eran los que tenían más peso. La edad, el que vinieran de otro sector, por ejemplo, el momento en el accidente. Esta es otra cuestión interesantísima. Llegamos a conclusiones enormes. Por ejemplo, todo el mundo piensa del tirón, o sea, que lo primero que te dice el entendimiento es, oye, cuanto más cansado estás, más fácil es que tengas un accidente, por lo tanto la fatiga debe influir en la accidentalidad. Bueno, pues fíjese usted, resulta que los lunes, a primera hora y a segunda hora, es cuando mayor número de accidentes laborales hay. Y esto es estadística pura, y esto te lo dicen todas las estadísticas, te dicen, aquí no puede haber fatiga, aquí no puede haber fatiga laboral, que acaban de venir el fin de semana. Entonces, ahí empezamos a entender que la mayor parte de la accidentalidad laboral se produce por descuidos, por despistes, por falta de, entre comillas, calentamiento mental cuando vas a entrar a trabajar. Te voy a poner un ejemplo. Yo cuando entro a dar una clase, siempre me retiro a mis cuarteles de invierno media horita antes y me repaso todo. Y me hago un esquema mental de cómo tengo que contarlo. ¿Y de qué manera? De manera que eso lo visualizo. ¿Para qué? Para que llegado el momento lo haga lo mejor posible, sobre todo para transmitir. Claro, si esto en un trabajo no lo haces, es como si un futbolista sale en el segundo tiempo sin calentar y sprinta en la banda. Lo más seguro es que tenga una lesión. Totalmente. Entonces, es que me llama mucho la atención. O sea, resulta que casualmente los lunes hay muchas más bajas, dices. Sí. O digamos muchas más gente. Sí, bueno, aquí puede haber dos cuestiones. Una, que vengas de casa con cosas en la cabeza que no tengan nada que ver con el trabajo. Vale, pues has tenido una discusión con tu mujer, tus hijos suspenden, tienes a la suegra en casa, a cualquier cosa, sí, ¿no? Y vienes con esa historia. Vale. Eso por una parte. Pero por otra parte, también puede ser, y esto habría que verlo, yo no puedes llegar a eso porque la baja por contingencia común no puedes llegar a saber, ¿sabes? Por protección de datos, qué es lo que ocurre. Pero, cuando hablas con muchos empresarios te terminan diciendo, bueno, es que vienen lesionados del fin de semana de jugar al pádel. Entonces, claro, te vienen y te dicen, mira, tengo una distensión, me duele, ¿vale? Y vienen, a lo mejor, porque vienen ya lesionados de casa. Bueno, estas son cuestiones. Lo interesante de todo esto, fíjate, bajo mi punto de vista es, ¿qué hace un ingeniero químico trabajando en esto? Pues simplemente observando, y esto yo creo que es lo importante muchas veces, en el borde, digamos, de los ámbitos de conocimiento, en las fronteras de grano de cada ámbito de conocimiento, donde se produce realmente el progreso, donde se generan, y perdonadme, las innovaciones. ¿Por qué? Porque si yo estoy en mi ámbito de conocimiento y solo miro en mi ámbito de conocimiento, llega un extremo en que aquello ya es reverberante, ¿vale? Mientras que si juntas diversos ámbitos de conocimiento, y este es el caso, es decir, bueno, que yo hubiera hecho un máster de prevención, que yo fuese prevencionista era circunstancial, pero se me ocurrió aplicar cuestiones que nada tienen que ver con la prevención de riesgos, como es la teoría del diseño industrial, aplicarlo justamente a la prevención de riesgos para poder predecir. Qué bueno. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Claro, luego te vienen y te dan premios y te dicen, oiga, qué maravilla, ¿cómo se le ha ocurrido a usted esto? Y dices, pues porque aparte de una cosa, pues te metes en otras. Y esto, fíjate, desde el punto de vista de la investigación, del prestigio de los investigadores actuales, es que incluso no te valoran artículos de otros ámbitos de conocimiento. Es decir, si tú eres físico, no puedes hacer otra cosa y no puedes ver otra cosa que no publicar en revistas de física fundamental. Pero ¿qué locura es esta? Claro. Cuando a lo mejor resulta que en esa interacción, en ese solapamiento, se obtienen resultados magníficos. Claro. Y eso es lo que hace avanzar a la sociedad, ¿no? Claro, porque el conocimiento no es lineal, ¿no? O sea, tú no puedes aprender. Este es un clic que me ha hecho hace poco, que también lo compartía con más invitados, ¿no?
yo, por supuesto, tengo, igual, si digo un tercio del conocimiento que tiene Ricardo, igual ya me quedo hasta largo, ¿eh? Pero bueno, quiero decir, cuando más me he leído, cuando más he profundizado en temas, más me he dado cuenta que para entender bien esos temas necesito también saber de otros. Efectivamente. Es que esto, a ver, no es necesario llegar a ser un Erasmo de Rotterdam, un humanista del siglo XXI. Los hay, ¿vale? Decir que no, los hay. Pero lo que no se puede es decir lo que es una investigación válida, ¿vale? Porque intervienen varias áreas de conocimiento. Fijaros que, por ejemplo, yo para hacer una publicación en el ámbito de la química, pues no solamente necesitas un analista, a lo mejor un técnico en rayos, o sea, necesitas muchas técnicas, ¿vale? Pero como todas están dentro del mismo ámbito, pues entonces te lo compran. Pero cuando entras en más ámbitos, no. Por ejemplo, un teléfono móvil. Vale. En un teléfono móvil, ¿alguien me puede decir qué cantidad de áreas y ámbitos de conocimiento están dentro? Está la teleco, están todas las cuestiones de telecomunicaciones, están materiales... Claro. Pero ojo, también hay cuestiones en las apps, en las aplicaciones de áreas totalmente sociales, de investigación marketingiana. Claro. Y al final, eso es lo que genera el progreso. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Incluso cuando tú hablas de una patente que es la reserva del conocimiento para que te lo paguen, que esto también deberíamos entrar ahí. Vale. Ahí en una patente hay muchas áreas también de conocimiento introducidas, mecánica, fluidos, muchas pueden estar y son las que realmente dan ese plus. Vale, has tocado una espina que quería tocar, ya la acabas de mencionar, que son las patentes. Sí. Sé que tienes mucha relación con ellas, antes nos has dado un buen speech hablando de las patentes, de cómo está la situación, de qué pasa. No sé si nos puedes hablar un poco de las patentes que tú has tenido más cerca. Sí, si quieres te comento dónde está, que es lo que creo yo finalmente, porque que yo te hable de mis patentes tiene interés justo, pero yo creo que lo importante es darnos cuenta de una cuestión, y es que estamos enfocando la investigación de manera bastante errónea, y me vais a entender. Hay dos tipos de investigación, de una parte la investigación fundamental y de otra parte la investigación aplicada o la innovación. ¿En qué se diferencian? En que la investigación fundamental es importante, hay que hacerla, y en gran cantidad. Pero el producto de esa investigación fundamental, que solo responde al porqué de las cosas, no el para qué, no, al porqué de las cosas, bueno, pues esa investigación fundamental, que tiene que ser muy amplia y muy grande, nosotros, los españoles, somos muy buenos, hay que decirlo. No somos un país precisamente pobre en artículos científicos, que es el producto de esas investigaciones. Otra cosa es que hemos diseñado un modelo meritocrático de evaluación del investigador que se basa única y exclusivamente en el paper, en el artículo científico. Y ya da igual lo que publiques, la cosa es publicar. Publicar diarreicamente, es decir, mucha masa y poca sustancia. Entonces, esto al final, claro, nos genera un problema, porque estás invirtiendo muchos recursos públicos en hacer mucha investigación, y que me entiendan, porque la investigación sanitaria es una investigación en la que la investigación fundamental y la aplicada están una encima de otra, ¿vale? Entonces todo lo que se aplique ahí, fantástico, ¿vale? Pero estoy hablando de otras muchas áreas de conocimiento, en las que lo importante no solamente es tener paper, sino realizar el retorno de la inversión a quien ha hecho esa inversión, a la sociedad española. ¿Cómo retorna esa inversión a la sociedad española? Con patentes, con proyectos de innovación que llevas a cabo, bien en empresas o bien en instituciones públicas, pero proyectos de innovación que generan un producto que da un beneficio a la sociedad. Si tú solamente generas paper, los artículos, te hablan del porqué de muchas cosas, ¿vale? Y es para el dominio público, para el mundo, cualquiera puede leer esos papers. Nosotros formamos unos investigadores fantásticos, porque generamos muchos papers, ¿vale? Entonces tenemos grandes grupos de investigación que generan mucha cantidad de artículos. Y cuando esos investigadores leen su tesis doctoral, se hacen doctores y pueden empezar ya a hacer investigación
vienen en ese mismo grupo o en otro, es decir, empiezan a buscar trabajo, se encuentran que en España no hay trabajo para todos los investigadores que formamos. Vale. ¿Por qué? Porque los formamos básicamente para hacer paper, ¿vale? Y no hay empresas, no hay iniciativa privada que absorba a esos doctores, a esos investigadores, para generar patentes, para generar un producto que sí tiene incidencia en la sociedad. Consecuencia, todos estos investigadores, que además hablan inglés fantásticamente, incluso alemán, se nos van al extranjero. Y allí cotizan, y son cotizaciones muy altas. Aquí no cotizan, allí sí cotizan. ¿Aquí qué ocurre? Que no vamos a tener para pensiones. Todo esto es muy claro. Los grandes talentos se nos van, la fuga del cerebro, bien, se nos van, cotizan fuera, pero no es que ya coticen fuera, un momento, es que allí fuera, ¿qué están haciendo? Patentes, están haciendo investigación aplicada, están haciendo innovación con todo, primero con la formación que le hemos dado y además leyendo los papers que hacemos nosotros en España. Consecuencia, nos venden también las patentes. Entonces, cuando uno hace una hoja de cálculo económica, dice, vamos a ver, pago por hacer la investigación, pago por formar al investigador, pago por absolutamente todo, y cuando el investigador produce, lo produce fuera, Claro. fundamentalmente fuera, y entonces nos viene Y nos lo y al final solo pagas. Eso lo pagas. O sea, claro, entonces, investigación. ¿Hay poco dinero para investigación? Mucho más tenemos que invertir. Sí, si no digo que no, pero hagámoslo con talento, con inteligencia, Claro. con retorno, por favor, con retorno. Y que esto se entienda, que cuando dices esto yo no estoy criticando ni mucho menos a una investigación fundamental que es básica, que se requiere, pero es que la investigación fundamental por sí misma no produce riqueza. Claro. Incluso puede producir riqueza fuera de España, que está muy bien, pero hagámosla aquí dentro. Por lo tanto, animemos a las empresas españolas y al sector público también a generar productos que realmente redunden en un beneficio. Donde donde mejor y más fácilmente se ve dónde es, en la sanidad. En sanidad está claro, porque es que la investigación básica y la aplicada va de suyo, están muy pegadas, pero en otras áreas no. ¿Dirías que solamente es en el sanitario en el que se guarda esa relación? Es que es muy directa, en otros no. Si habéis visto la película, ¿cómo se llamaba esta película? Oppenheimer. Oppenheimer, sí, peliculón. Un peliculón. Pero ahí queda muy claro lo que es el teórico Claro. y lo que es el práctico. ¿Correcto? Totalmente. Tienen que ir unidos. Pero no podemos quedarnos solo en esa investigación fundamental, Claro. porque entonces no vamos a tener retorno y eso no produce ningún beneficio. Y se trata de beneficiar a la sociedad. Es decir, la investigación no está al servicio del ego del investigador, ni del currículum del investigador, ni de que hagamos grandes profesores, si no hay un retorno a la sociedad. Es decir, todo tiene que estar al servicio de la sociedad. Vale. Y si no estamos al servicio de la sociedad, ¿para qué? Esa es la pregunta. ¿Y por qué crees que pasa esto? O sea, ¿por qué la gente con más talento se va? ¿No? ¿Por qué no España no es capaz de retener? No solamente la gente eso? con más talento, no, vamos a ver, no tenemos un tejido, primero no tenemos un tejido industrial que sea capaz de absorberlo, pero no solamente la gente con más talento, es la gente con más mérito. Porque a veces pensamos que confundimos talento y mérito. No, mire, el talento es innato, el talento tiene poco mérito. Con todos mis respetos, Sí, tiene sí. mucho más mérito personas que tienen menos capacidades y que alcanzan grandes metas. Yo, en mi labor profesional, muchas veces con muchos compañeros lo discuto. Es que cada vez vienen con menos base los alumnos a las universidades. Bien, es que cada vez vienen con menos talento, no se desarrollan. Sí, bien, pero entonces más nos necesitan. Claro. Más nos necesitas, es decir, da gracias a Dios porque te necesitan, porque tienes que estar más a su servicio. Eso debería, o sea, es como si alguien que está en urgencias, un médico que está en urgencias, se está quejando porque solo le llegan accidentados. Oiga, claro, es que para eso está usted, no es que todo me viene malo. Sí, Hombre, sí. claro, pues para eso está usted, ¿no? Entonces yo lo veo desde ese punto de vista y es como hay que verlo. No, total. Bueno, pues esto es un buen vuelco a toda la reflexión. Bueno, ya veis que joder, lo aborda desde distintos puntos y creo que mola mucho, ¿no? Te quería preguntar, volviendo un poco, pero también hilándolo con esto, entonces, claro, hace muchos años
no es, o sea, hoy en día nadie percibe la vida sin trabajar, por decirlo así, ¿no? Nadie percibe la vida sin trabajar. Trabajar es fundamental para vivir, para tener tus ingresos, para sentirse incluso realizado. Entonces, te quiero preguntar, ¿es el trabajo realmente fundamental? Lo hemos puesto en una posición muy cercana. ¿Te puedes ser feliz trabajando? ¿Cómo? Como no ser feliz es no trabajando. Vale, por ahí. O sea, empezar por ahí. Es decir, alguien que no trabaja y que quiere vivir sin trabajar, en el fondo tiene un problema de autoestima bestial. Vale. Si esto lo elevas estadísticamente a mucha gente con este problema, nos podemos encontrar aquí mucha gente que le debe al Estado, que pide al Estado subvenciones para todo. Nos encontramos en una Venezuela, si me dicen que en Venezuela la gente es más feliz, en fin, ni individual ni colectivamente. El trabajo es fundamental, autorrealiza a las personas. Es algo que te hace ganar autoestima. Creo que cualquiera que cuando gana su primer salario después de haber trabajado, se siente feliz, se siente realizado. Claro. Cuestión aparte y cuestión importante también es que, oye, tienes que tener un salario digno en cuanto a la sociedad en la que estás para poder tener un futuro, para poder tener piso, una solución habitacional, para poder tener un proyecto futuro, para poder formar una familia. Bien, entonces te tienes que se paga poco. Hombre, yo, fíjate, haría lo siguiente, si la gente mira realmente cada uno de los que podéis estar trabajando, mirad la nómina que tenéis, el salario bruto, el bruto, no el neto, el bruto. Yo soy de la opinión que lo que había que hacer es dar a los trabajadores el salario bruto. Pero bruto, usted gana 5.000, tenga, 5.000, que viene aquí en el bruto, 5.000, que luego usted tiene que dar al Estado 2.500, bueno, pues a final de año usted se lo da. Se lo da. Eso nos haría ver realmente dónde tenemos el problema. Claro. Si en un ciclópeo sector público, donde todo el mundo quiere entrar, porque, claro, oye, es que la estabilidad laboral, claro, pero es que la estabilidad laboral de unos cuantos hace que otros cobren muy poquito, porque eso hay que pagarlo. Claro. Entonces no hay equilibrio, ahora mismo no hay equilibrio. La balanza. ¿Quién está pagando ese sector público? Pues fundamentalmente los trabajadores. Los trabajadores a los que se les retira una parte enorme de su salario y se indica que es el empresario el que paga poco. No, el empresario paga mucho. Y es más, y aquí sí que me parece fundamental, otra labor del profesorado universitario, y para mí es fundamental, básico, es decir al alumno, mire, hay que cultivar el espíritu emprendedor. Se puede emprender no solamente poniendo una empresa, se puede emprender dentro de una empresa y ser emprendedor, claro. Efectivamente. Y estar sugiriendo cuestiones de mejora y cuestiones de aumento económico y de producción económica para la empresa. Pero esa parte de emprendimiento en España cada vez va a menos. O sea, es que realmente un emprendedor tiene más riesgo que un torero. Es decir, claro, o sea, es que no puedes caer enfermo si eres autónomo porque no cobras, pero tú tienes que pagar sistemáticamente. Ya. ¿Vale? Entonces, esto es importante, tenemos que empezar por ahí y volvemos otra vez. Valores, mérito, valentía. Son muchas cuestiones las que hay que abordar, pero desde luego, la primera de ellas sería ese ciclópeo sector público al que se pagan. Tenemos una presión fiscal salvaje, verdaderas barbaridades, había que revisarlo todo, porque es muy fácil decir, no, es para tener sanidad gratis, no, es para tener educación gratis, no, es para tener seguridad, sí, pero racionalmente, porque si no, no llegamos, y de hecho, los médicos tampoco es que estén cobrando verdaderas barbaridades, todo lo contrario, se están yendo, oiga, pues es por algo, es que ya ni siquiera el sector público es competitivo para cierto tipo de profesiones que son fundamentales. Totalmente. Es una pena, Es una pena porque, mira, ya he sentado en este asiento, por decirlo así, en el podcast como a... igual, 5 académicos. Y todos
O sea, aunque se dediquen a sectores distintos o a especialidades distintas, concluyen en lo mismo. O sea, en estas reflexiones, en el problema, digamos, de que hay poca cultura emprendedora o que lo que decías del Estado, ¿no? Que no, bueno, pues no... Es que no es que haya poca cultura emprendedora, es que es imposible. Es que es imposible, claro. Es que cómo va... A ver, si es que la mayor parte de los padres que quieren ver a sus hijos con una cierta estabilidad y que progresen en la vida, le van a recomendar al sector público. ¿Por qué? Porque en el privado vas a tener muchísimos problemas de por vida. Ya. Y esto no puede ser, esa es una cuestión... mira, mis padres fueron inmigrantes en Francia. Vale. Yo recuerdo aquellas épocas tan lejanas en las que el que entraba en la función pública cobraba mucho menos que el que entraba en cualquier empresa privada. Claro. Y la razón era evidente, tú tienes un trabajo seguro, entonces tienes que valorar la seguridad frente al salario. Claro. Si no, porque es que además no se va a compensar nunca, no vamos a poder compensar. Y dicho esto, mis padres inmigrantes en Francia, durante los años 60, casi una década, y ahora mi hija, de verdad, que es titulada universitaria, algo hemos ganado, pero es inmigrante también en Dublín. Me quieren contar qué estamos haciendo. Claro. ¿Alguien me quiere contar qué estamos haciendo? Que estamos mandando fuera, no talento, sino mérito, Claro. pero lo mandamos porque aquí se paga poco porque hay una presión fiscal muy elevada. Sí, es todo un ciclo. Claro, y lo que no se puede es echar la culpa a quien genera la riqueza, que es el sector empresarial. Eso es lo último, porque entonces sí que es matar la gallina de los huevos de oro. Claro, totalmente. Otra de las especialidades que toca Ricardo son las energías. ¿Vale? Las energías, tiene una visión bastante crítica acerca de las energías renovables. Hace poco hemos tenido un episodio bastante, paranormal, vamos a decir, ¿no? De un día para otro, de repente estás trabajando, no hay luz en la oficina, a mí se me cae una reunión, vas a casa, todo el mundo en la calle, volviendo a casa, un apagón, ¿no? Después surgen, pues en los medios de comunicación dan una información, depende de la cadena, la dan más afinada o no, unos dicen que es una conspiración de Rusia, otros que es un ataque cibernético, cada uno tiene su explicación, pero... Entonces, te quiero preguntar a ti, por las energías renovables, y que nos des una visión un poco, ¿qué pasa con el apagón? ¿Qué es Mira, esto? te voy a dar el titular, sería... Perfecto. Menos ideología y más tecnología. Brutal. ¿Vale? Menos ideología y más tecnología. Me vais a entender. Yo no soy sospechoso de absolutamente nada porque tengo patentes precisamente en almacenamiento eléctrico, en almacenamiento energético a partir de renovables. El problema de las renovables es que no se genera una demanda, es decir, cuando tú tienes demanda a lo mejor no tienes generación. Por lo tanto, hay que aislar la generación de la demanda. Claro. Y para aislar la generación de la demanda, ¿qué necesitas? Sistemas de acumulación. Yo ahí por eso trabajé en eso, porque veía que era el futuro, la acumulación de las renovables. ¿Qué es lo que ocurre? Ocurre algo muy sencillo, se entiende perfectamente. Necesitamos tener un nivel energético concreto para que no se nos caiga el sistema eléctrico. Si tú metes un porcentaje muy alto de energía renovable que es inestable, que va a picos, ¿vale? No puedes estabilizar completamente la red. La red la estabilizas con energías que sí funcionan a la demanda, es decir, la nuclear, que puedo conectar o desconectar y sé que siempre me mete la misma energía, o las de ciclo combinado, la combustión, vaya, que igualmente pongo o quito en función. Entonces, ahí te da el nivel mínimo energético y tienes que intentar ir compensando, ¿vale? Los picos que te dan las renovables, las subidas y las bajadas de las renovables. Bien, esto se superaría, fíjate, es que es sencillo, si en lugar de decir, no, todo lo que generes de renovable, mételo en red, que yo te lo pago. No me vale, caballero, lo que tiene que hacer es regular y normalizar que haya un sistema de acumulación dentro de la renovable para que cuando tú generes, acumules y del acumulador metas siempre la misma cantidad de energía en la red, la que te solicite. Claro. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto, eso de no, hoy es imposible, falso. Hay patentes y es posible. O sea, no, se puede hacer, ¿vale? Se puede almacenar. Otra cosa es que, uno, no te van a pagar el kilovatio hora a la misma,
en la misma proporción, ¿vale? Y 2, y esto es lo más importante, atención que esto es lo importante, es que hay mucho dinero cuando tú juegas a especular con el precio del kilovatio hora según la climatología. Si la climatología es muy favorable y hay mucha energía renovable en servicio, el kilovatio hora baja de precio. Y cuando la climatología es desfavorable y hay poca energía renovable en servicio, el kilovatio se dispara, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Compro cuando el kilovatio está barato, vendo cuando el kilovatio está caro. Al final, especulación. Y ahí está. Entonces, si quitas esa parte, ¿vale? O sea, si regulas, como te estoy diciendo, con sistemas, que hay muchísimos sistemas de acumulación, pues oiga, bendito sea Dios, se acabó esos picos y ya no tendremos picos de precio de energía. Y ahí las renovables tienen todo el campo, porque será justamente la manera en la que las renovables sean totalmente competitivas con las convencionales. Porque sí que pueden, o sea... Sí, claro. Van a ser competitivas con Por supuesto. Bueno, no son, ¿no? No son porque no están bien aplicadas. Vale, por lo que tú cuentas... Que ahí tiene que haber un almacenamiento previo, eso es. Vale. ¿Y se está intentando de llevar a cabo? Yo creo que no. ¿Tú Yo crees? creo que no, porque además parece que ideológicamente es el sota caballo rey. No, es que hay que meter muchas renovables en red. Yo también estoy de acuerdo, meta usted muchas renovables, que sea el 100% renovable, Claro. pero estable. Lo primero es la estabilidad. Ya. Y para eso tienes que meter sistemas de acumulación. Claro. Y además es que es absurdo pelearse, porque se ha visto que lo que funciona de verdad es un mix equilibrado. El mix energético equilibrado es el que funciona. No se O sea, puede. manténganlo, pero hagan también que las renovables tengan sus sistemas de almacenamiento. Que además, a lo mejor meten menos cantidad de kilovatios hora en red, es posible, pero lo van a hacer de forma más estable y ganaremos todos. España podría ser una potencia mundial en energías renovables, porque por ejemplo, en cuanto a sol... En cuanto a sol, en cuanto a viento, otra cuestión diferente son los impactos que puede tener, ¿vale? Ajá. Es decir, impactos en el campo. Lo que tenemos que buscar es un equilibrio, ¿vale? Es decir, no podemos dejar de ser una potencia en aceite de oliva, que somos los mejores, Claro. para quitar olivo para poner paneles fotovoltaicos. No tiene sentido, hay que buscar un equilibrio. Es igual que los cultivos estos que generan grandes cantidades de biocombustibles, Ajá. ¿vale? Claro, si tú te dedicas a utilizar tierras fértiles para generar cultivos de biocombustible, estás quitando gran parte, ¿vale?, de una tierra que tenía que estar dedicada al sustento alimentario. Claro. Entonces puedes subir los alimentos. Todo se trata de calcular y de tener un equilibrio. Bueno, pues este ha sido el episodio de hoy con Ricardo Díaz Martín. Espero que hayáis disfrutado de su ponencia o su presencia en el podcast. Creo que ha sido espectacular, la verdad. Así que nada, con esto terminamos el episodio de hoy. Suscribiros, recordadlo, y os dejamos abajo la descripción de Ricardo Díaz para que podáis ir a leer sus investigaciones, a ver a todo lo que se dedica, porque os aseguro que son muchas cosas. Así que nada, hasta luego. Muchas gracias.